En Argentina el asma afecta a más del 12% de los niños y adolescentes y cerca del 6% de la población entre 20 y 44 años. Causa por año más de 400 muertes y 15.000 internaciones en hospitales públicos de todo el país. Alrededor de un 20% de los pacientes presenta una variante moderada a severa de la enfermedad y no logra un buen control. Para hablar de esta situación del asma, lo tenemos al doctor Daniel Kolodenko. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, mi número de matrícula es 45329 y soy el director de la carrera de especialistas en neumonología de la UBA. Muy bien. Ex jefe del Servicio de Alergia y Inmunología del Hospital María Ferrer también, y ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Tal cual. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos un poco, nos va a ayudar a entender de qué se trata el asma. ¿Qué es el asma, doctor? En realidad uno debiera hablar de asmas, porque en realidad el asma no es una enfermedad, es una condición, un espectro de varias manifestaciones respiratorias, todas tienen su eje en los bronquios, pueden ser de inicio a diferente edad, pueden manifestarse de forma distinta clínicamente, pueden asociarse o no con ciertas otras enfermedades de mecanismo parecido o no. Es decir, básicamente, si algo tienen en común, todas las formas de asma que conocemos es la presencia de inflamación y o de obstrucción bronquial. Correcto. Entonces, tenemos ya que el asma no es una enfermedad. ¿Qué es el asma grave? Bueno, grave, el objetivo del tratamiento del asma es el control. Todas las enfermedades crónicas no curables se llaman controlables. La hipertensión arterial, la diabetes no se cura, se controlan, ¿no es cierto? Control significa suprimir lo máximo posible las manifestaciones que estorban la vida de ese paciente y que lo ponen en riesgo. Las manifestaciones clínicas y el riesgo que implica no controlar la enfermedad. El control tiene doble beneficio. Mejora todos los síntomas asociados con la enfermedad y evita que la enfermedad lo lleve a la internación, a la guardia, a la muerte. Bien, entonces, el asma grave estaría orientado a estas personas que dependen de un medicamento para tener una vida normal, digamos. Es una buena pregunta. En realidad los pacientes que tienen asma grave son los que usan mayor intensidad de medicación o máxima intensidad de medicación. O sea, la medicación de base para el asma, según las guías internacionales, son los corticoides inhalados. Y en función de la dosis que cada paciente usa y necesita para controlar su asma, como dijimos recién, se habla de asma leve, moderado y grave. Los asmáticos graves consumen altas dosis de corticoides inhalados y generalmente no les alcanza, entonces necesitan un segundo medicamento, hasta un tercero y un cuarto, para controlar su asma. Aún con esos medicamentos, un grupo de esos pacientes ni siquiera se controla. Ajá, bien. Entonces, si nos vamos a cómo surge el asma es una condición exclusiva de la infancia. Claro, hay una especie de, digamos, relato habitualmente mítico que uno piensa que el asma es una alergia que viene de la infancia y que generalmente empezó en la edad infantil. No es cierto. Probablemente la mitad de los asmáticos empiecen con asma desde la edad adulta. Desde los 40 en adelante, antes adulto es...
Los trabajos médicos no se ponen de acuerdo en definir si un adulto es alguien que tiene más de 18, más de 30, más de 40, pero en general yo tengo pacientes que han empezado después de los 70 años con asma. Wow, impresionante, sí. Entonces, si decimos, puede surgir en la adultez, como usted lo acaba de decir. Ujú. ¿Qué causas pueden provocar asma en la adultez? Claro, así como el asma infantil suele estar fuertemente relacionada con la exposición ambiental a sustancias que provocan alergia, Ujú. lo que sé, animales, polvo ambiental, comidas, etcétera, hay algo mediado por alergia. Cuanto más grande uno empieza con asma, menos importantes son los alérgenos, las sustancias que provocan alergia, y generalmente tienen mayor lugar cierto tipo de desencadenantes como los profesionales o laborales, sustancias que hay en el medio ambiente laboral, el cigarrillo. Normalmente nosotros suponemos que el cigarrillo causa EPOC. Es cierto, pero también causa asma. Ah, El cigarrillo es un factor etiológico, o sea, causal de asma, y hace también que el asma no se controle, porque si yo fumo y estoy tratado con corticoides inhalados, que es la droga de base, el sí, efecto, el efecto del corticoide inhalado se reduce a la mitad. qué bien. Es buen dato ese. ¿El asma es más frecuente en hombres o en mujeres? Depende de la edad. Antes de la pubertad, o sea, antes de los 12, 13 años, el predominio de asma es en varones, Ajá, en hombres. O sea, generalmente hay más varones que mujeres sí. afectados por asma en la infancia. Con el desarrollo a partir de la pubertad, el número de mujeres aumenta. Y así cuando uno ve asmáticos de inicio adulto, vamos a ver que están representadas más las mujeres que los hombres. Mire qué O sea, importante, qué importante. Bueno, o sea que es importante. ¿Qué será? ¿El doble o hay una relación menor? más o menos el 60-40. Ok, bien, bien. En el contexto de que estamos viviendo, en el contexto de COVID, es importante, esto me pareció sumamente importante, porque tenía entendido que la persona asmática era persona en situación de riesgo. Y me enteré que no. Y me encantaría que nos cuente, que le cuente a las personas que están escuchando de qué se trata, porque muchas personas, así como yo, entendimos que el asma era una situación de riesgo. Sí, nosotros pensamos eso al inicio de la pandemia, porque era un virus y trasladamos un poco lo que sucedía con la gripe. Los pacientes asmáticos tienen más riesgos de infecciones virales, están menos protegidos, especialmente los alérgicos, frente a las infecciones virales. Entonces uno tradujo casi literalmente, gripe, COVID va a atacar también más a los asmáticos. Sin embargo, en todos los grandes grupos, salvo algunas excepciones, en la mayoría de los trabajos donde se buscaron factores de riesgo, el asma no estaba muy representada. Sí otras enfermedades respiratorias como EPOC, enfermedades intersticiales, pero no asma. Y en realidad, la única condición de asma que aumenta el riesgo de pasarla peor con COVID es el asma grave, especialmente si usa corticoides por vía sistémica, o sea, orales o inyectables. Ujú, Ahora, perfecto. por qué es esto? Probablemente hay una hipótesis de que el virus entra al cuerpo a través de un tipo de receptores que se llaman ACH2. Esos receptores en los asmáticos alérgicos, en las personas que usan corticoides inhalados, están reducidos. O sea que el virus tiene menos puertas para entrar en el cuerpo. Sería una de las explicaciones potenciales.
Muy bien. Para estas personas que sí tienen riesgo, la novedad es que se ha aprobado un nuevo medicamento. ¿Cómo se llama el medicamento y cuál es la diferencia con los medicamentos anteriores? Muy buena pregunta. Ha sido aprobado hace muy poquito. Una Ujú. droga es un biológico, o sea, un anticuerpo monoclonal que se llama Dupilumab. El Dupilumab es un biológico de mecanismo muy novedoso porque afecta dos sustancias, o sea, los anticuerpos monoclonales son un tipo de biológicos que podemos llamarlos balas de plata o balas mágicas, porque afectan un mecanismo, una sustancia en particular, que los estudios de investigación demostraron que son centrales en el mecanismo de una enfermedad. Hay biológicos para el asma, para el cáncer, para todo tipo de Sí. enfermedades reumáticas, etc. Este biológico, Dupilumab, ataca, bloquea la acción de dos de esos mediadores, de esas sustancias que emiten mensajes de célula a célula y producen efectos nocivos. Esas sustancias son las interleuquinas 4 y 13. Al bloquear esas interleuquinas, se bloquea un mecanismo central en el asma. Central porque el asma tiene varias cosas que en la gravedad son peores. La hiperreactividad bronquial, que significa que los bronquios se cierran ante estímulos que a usted que no tiene asma no se los cerrarían. Es decir, Ajá. una persona que tiene asma ya se da cuenta que tiene asma porque si hay frío se le cierran rápidamente los bronquios, o si hay una mascota cerca, un gato, un perro, tiene cierre bronquial, cosa que para Ujú. usted es neutro. Claro. Primer dato, aumenta la producción de moco esas sustancias. Aumentan el grosor del músculo liso bronquial. El músculo liso bronquial se cierra como el diafragma de una cámara. Y entonces, esta droga bloquea estos mecanismos y actúa de manera central, porque esos mecanismos, esas sustancias, explican gran parte de lo que le pasa a los asmáticos y en especial a los graves. Y, por ejemplo, las personas que pueden empezar a utilizar este medicamento, ¿dejan los medicamentos anteriores? Es una pregunta excelente. Primer dato, estos medicamentos deben ser prescriptos por alguien que tenga conocimiento, expertise en asma grave, no es para indicarlos. El primer día que uno ve un paciente para recibir una droga biológica como el Dupilumab debe ser evaluado de manera global, entendiendo muchas cosas. Hay que estudiarlo muy concienzuda y meticulosamente. Entonces, este tipo de medicación, una vez que uno evalúa y considera que el tipo de asma que tiene, yo le decía antes que hay asma y no asma, tiene que tener un tipo de inflamación donde estos mediadores químicos estén involucrados. Un tipo de inflamación que nosotros llamamos T2. Cuando Ujú. se indica en el paciente adecuado, los efectos son impactantes. Se reducen más de la mitad las exacerbaciones, los ataques de asma, las graves, los que llevan al paciente a la guardia o a la internación. Se Ujú. reduce algo que es una plaga en estos pacientes, que es el uso de corticoides sistémicos orales. Si usted usa 2 veces por año, 3 veces por año al menos, 5 días de corticoides sistémicos por boca, inyectables al año, tiene más riesgo de tener cataratas, de tener osteoporosis, diabetes, es decir, hipertensión. No es un Claro. tema menor. Y se naturaliza, porque claro, el corticoide rápidamente mejora los síntomas, pero es cultura de satisfacción inmediata. A Ujú. largo plazo el costo es alto. Entonces este medicamento reduce notablemente la cantidad de corticoides que se consumen a dosis mínimas, o directamente en la mitad de los casos permite que se suspendan, lo cual es
fantástico, mejora la Fantástico. calidad de vida, mejora la función pulmonar. Más del 50% de los pacientes con asma grave tienen obstrucción permanente en los bronquios, tiene una función pulmonar mucho más bajo que sus amigos que tienen asma leve o moderada. Entonces, sí. Bueno, estos son los beneficios que a mi duda son críticos, ¿no? Quería relacionado con los beneficios. También un beneficio es la forma en que se puede administrar. Este medicamento se puede autoadministrar, por lo que entendí. Totalmente. Y si uno podría equiparar algo, es a la diabetes. Un diabético sabe que es dependiente de insulina, que se debe administrar 1 o 2 veces por día insulina con una jeringa autoadministrable, autoinyectable. O sea, la propia persona puede regular el momento del día y la facilidad que tiene aplicarse con algo que no debe preparar. Todo ya viene precargado y lo único que tiene que hacer es aplicársela según las instrucciones muy sencillas. Este medicamento viene igual, en una jeringa autoinyectable, se aplica cada 15 días por vía subcutánea. Fantástico, fantástico para aquellos que están esclavizados de tanta medicación. ¿Puede tener efectos adversos? En general son muy pocos los efectos. Estos medicamentos biológicos tienen un nivel de efectos adversos bajísimo. Tienen mucha experiencia de uso porque antes de ser aprobados han pasado por múltiples mecanismos de estudio, de evaluación, de identificación de la población y definitivamente se ha demostrado que son seguros. Lo más habitual son efectos locales, que la persona sienta cierto dolor en el sitio de la inyección, eritema, o sea que se ponga rojo, una sensación de afiebramiento en la zona donde se aplicó, nada que no se resuelva con hielo. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos hablando entonces de Dupilumab, este nuevo medicamento biológico que ya estaba disponible para tratar la dermatitis atópica severa, pero bueno, ahora también está aprobado para tratar el asma grave. Muchísimas gracias por esto. Me gustó una frase que dijeron ayer para cerrar, adaptar el asma a sus vidas y no su vida al asma. Tal cual. Y me parece que si ese es el objetivo. Y me pareció fantástico. Bueno, doctor, le pido que por favor me repita entonces su matrícula. 45329, matrícula nacional. Bien, estamos con el doctor Daniel Colodenco, médico neumonólogo, director de la carrera de especialistas en neumología de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, un gusto conversar con usted, doctor. Gracias a usted, Analia, un gusto. Suerte.